Esta noche en Noticias 1, Defensora del Pueblo responde a Petro por ataque de género a periodistas declaradas en oposición. El exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, estuvo de gira disfrazado de defensor e inauguró una sede de la entidad que ya había abandonado. Luego de que magistrados denunciaran que los estaban chuzando, la DNI prescindió de 3 directivos e hizo una reestructuración total. Jueza que preside audiencia contra directivos de Chiquita considera que la prensa colombiana no tiene el profesionalismo necesario, ni ella la protección adecuada para que la audiencia sea pública como ordena la ley. Y en Top Secret, Yesurum contrató un ejército de limpiadores de postes para que no le reclame justicia a la selección femenina. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Aunque la recién posesionada defensora del pueblo, Isis Marín, estuvo callada durante el discurso en que Petro calificó el gobierno de Duque como una dictadura peor que la de Maduro y llamó muñecas de la mafia a periodistas de esa línea política, ayer respondió en Twitter. Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, las organizaciones de periodistas están protestando por la estigmatización luego de que la defensora rechazara el discurso presidencial como otra forma de violencia contra las mujeres. Y usted, señor presidente, fue el primer presidente de la República en confiar enteramente en las mujeres para liderar la Defensoría del Pueblo. Durante el acto de su posesión, la nueva defensora del pueblo el pasado 30 de agosto en Chocó elogió al presidente Petro por su confianza en las mujeres para ocupar el cargo. Marín dejó clara la defensa y el respeto a las mujeres mientras esté al frente de la entidad encargada de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. La igualdad de las mujeres, la lucha contra las violencias ejercidas contra ellas, y su participación efectiva en todos los asuntos públicos y privados que le conciernen, y así como en la construcción de paz, serán la prioridad de la Defensoría del Pueblo. En el mismo escenario, el jefe del Estado se refirió, sin decir nombres, a unas periodistas. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Estas declaraciones provocaron diversas reacciones, entre ellas la de la propia defensora del pueblo, quien ayer a través de su cuenta X le respondió al mandatario nacional. No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMedios, rechazó el discurso de Petro y señaló que esto también resulta en una promoción de la violencia física y verbal contra la prensa de nuestro país. Aunque Carlos Camargo renunció a la Defensoría del Pueblo y el Congreso le permitió nombrar a su sucesor, él siguió fungiendo al tiempo como defensor y directivo de la Universidad Sergio Arboleda, a la que la Defensoría benefició con contratos. Gustavo. María Fernanda, Camargo estuvo disfrazado de funcionario de la Defensoría el pasado martes, vistiendo un chaleco de la entidad en CRT y luego fue a Medellín a inaugurar una sede de la Defensoría, justo en la víspera de la posesión de la nueva defensora. Carlos Camargo inauguró esta semana sedes de la Defensoría del Pueblo, vistiendo el chaleco distintivo de la entidad, a pesar de renunciar y finalizar su gestión el 31 de mayo. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo a usted, doctor Carlos Camargo Así. Yuseli Rincón, defensora regional Antioquia, expresó de manera sucesiva reconocimientos y halagos para su jefe y nominador en la inauguración de la sede de la Defensoría en Medellín. Doctor Carlos, usted sigue siendo mi jefe. Usted hizo posible lo que no había sido posible durante muchísimos años. Le hizo reconocimiento al renunciado Carlos Camargo con una placa en la sede por la que éste habría pagado un valor mayor al real. Compran la sede por 5.700 millones, esto se dio en el año 2022. Las adecuaciones están alrededor de 4.000 millones, unas adecuaciones que no podían realizar porque la infraestructura hace parte del centro histórico y cultural de la ciudad de Medellín. Camargo había estado antes en CRT Córdoba, disfrazado como funcionario de la Defensoría y declarando como si no hubiera huido de su cargo antes de terminar su periodo. Uno de los grandes retos, de los grandes desafíos que nos trazamos en los 4 años
de esta administración de la Defensoría del Pueblo. Parece portando prendas de la Defensoría del Pueblo. Claramente eso se puede configurar en un delito de usurpación de funciones. Camargo en un video del 31 de mayo manifestó quién le sucedería en el cargo. Desde el momento de mi salida, asumiría como defensor del pueblo el actual vicedefensor Julio Luis Balanta Mina. Pero Balanta no atendió los mensajes de Noticias 1 para recoger su impresión sobre la suplantación de la que había sido objeto por su ex jefe y nominador. La razón de mi salida, desde hace varios meses, las directivas de la Universidad Sergio Arboleda, mi alma mater, me habían ofrecido regresar para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de cara a los nuevos retos que enfrenta la educación superior. Pero tal apoyo lo brindó como defensor del pueblo, pues con esta universidad firmó un contrato para entrenar funcionarios por 2.200 millones de pesos. Nos dimos a la tarea de buscar el ranking de la Universidad Sergio Arboleda y no aparece, entonces no hay ninguna justificación para decir por qué una contratación directa con la Universidad Sergio Arboleda. El sindicato de la Defensoría ya presentó las quejas y denuncias respectivas por estas actuaciones de Carlos Camargo ante la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. La juez que desde hace 2 años juzga a los directivos de Chiquita y sus asociados por su vínculo con la SAUC, considera que la prensa colombiana no tiene los estándares profesionales necesarios, ni ella la seguridad personal necesaria como para que las audiencias de su despacho sean, como dice la ley, de carácter público. En el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia avanza el juicio contra 10 empresarios de Chiquita Brands y su filial en Colombia, Banadex, y su socio Banacol, que habrían contribuido a financiar a los paramilitares entre 1997 y 2004. Fue $1 centavo, 3 de dólar, que uno iba para autodefensa, otro para ejército y otro para la convivir. Noticias 1 ha solicitado el ingreso a este juicio público en 3 oportunidades a la juez Diana Lucía Monsalve Hernández, quien se ha negado alegando la protección al buen nombre de los empresarios. Publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres crearía un manto de dudas sobre su reputación. Asimismo, en su respuesta cuestiona a los medios de comunicación, pese a que son los que revelaron la alianza entre los empresarios y los paramilitares. Quienes no pocas veces alteran los hechos y las versiones dadas al interior de este para acomodar a sus intereses, faltando a la verdad, tergiversándola o emitiendo juicios a priori de cómo y bajo qué términos debería dictarse la decisión, verbigracia el caso Colmenares. La jueza además aseguró que el ingreso está prohibido para proteger a los funcionarios que hacen parte del proceso y que no sean presionados o amenazados. Los medios periodísticos y comunidad en general, quienes sin fundamentos serios ni conocimientos jurídicos, jurisprudenciales, suelen legislar, interpretar, condenar y absolver sin la imparcialidad, objetividad y neutralidad que debe tener el juez. La jueza advierte que su decisión es inapelable, de acuerdo con la jurisprudencia, en razón a que los medios de comunicación no son parte del proceso. Siendo ello una orden judicial ante la cual no proceden recursos. Ante lo inapelable de la orden de la juez Monsalve, Noticias 1 instauró una tutela con la que espera conseguir acceso a esta información para la red independiente. El video en que el superintendente de salud entra a la bodega de un dispensario médico y descubre un presunto acaparamiento fue calificado por el vocero de los pacientes de alto costo como un show, pues su entidad debería hacerlo regularmente. Según ellos, el problema es más complejo. Esto es un problema muy crítico. Aunque el INVIMA atribuye la escasez de algunos medicamentos a la falta de materias primas, baja comercialización por falta de rentabilidad, entre otros factores, la industria farmacéutica asegura que el principal problema obedece a la mora de pagos por parte de algunas EPS. Está haciendo una producción normalizada, regular, pero lógicamente si el gestor farmacéutico, que es el que le compra el medicamento al laboratorio, no cumple con los pagos oportunamente, eso interrumpe ese flujo de entrega de medicamentos. Las diferencias entre el gobierno y las EPS, según señalan tanto pacientes de alto costo como el sector farmacéutico, han agudizado la crisis, mientras que el desabastecimiento de medicamentos para el cáncer obedece al control de precios que hace poco atractivo el mercado colombiano. Estas diferencias en cuanto a la posición que tiene las EPS, el gobierno nacional, que repercute principalmente en los pacientes, pero también en los demás actores. Las EPS no les preocupa que los medicamentos
medicamentos no estén a tiempo para los pacientes. El gobierno no le interesa los resultados en salud. Sin embargo, en las visitas adelantadas por la Superintendencia de Salud a Audifarma, se evidenció que en algunos casos se estaba restringiendo la entrega de medicamentos a los pacientes. Sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. Para los pacientes de alto costo, la supervisión que hizo la Supersalud es percibida como un acto mediático, ya que la entidad debería hacer estas inspecciones de manera regular. Políticamente y propagandísticamente sale una sola visita cuando debería ser una función de la Supersalud de todos los días. La Supersalud le hemos pedido, como se lo pedimos al Ministerio, una obligatoriedad de entregarle a todo paciente alguna sistematización de que no le entregaron para que se sepa de qué estamos hablando, pero no ha sido posible. Pese a que las EPS argumentan que la falta de recursos y la demora en el giro de los presupuestos máximos están asfixiando al sistema, el gobierno señala que el dinero de la UPC se paga por adelantado. 7 billones mensuales se mueven con precisión cronométrica y son pagos adelantados. Pero los presupuestos máximos se siguen pagando. Julio, agosto y septiembre, así el Ministerio de Salud ya nos trasladó 1 billón. Según la ADRES, a través del giro directo, Cruz Verde recibió más de 510.000 millones de pesos, Audifarma 469.000 millones y Disfarma 169.000 millones de pesos. Luego de recibir la queja de magistrados por sus presuntas interceptaciones de comunicaciones, la Dirección Nacional de Inteligencia retiró a varios de sus directivos y reorganizó a toda su estructura. Sean custodios. Hace un mes, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, renunció en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Un mes antes, González informó que un subalterno suyo, el director de contrainteligencia de la DNI, coronel Edwin Chavarro, había salido de su cargo cuando se conocían las quejas de magistrados por supuestas chuzadas ilegales. Después de esos escándalos, el gobierno ordenó modificar la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia. Congelado. El pasado 23 de agosto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique y el nuevo director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, firmaron el decreto 1077 mediante el cual se reestructura la Dirección de Inteligencia. Comparando el decreto de creación de la DNI con el que renueva esa entidad, aparece que en 2011 el organigrama lo encabezaba el director general y debajo de él había un director de inteligencia y contrainteligencia. En el nuevo modelo desaparece esa figura y queda bajo el director general un director de contrainteligencia encargado de plantear y ejecutar estrategias para prevenir y neutralizar acciones de origen nacional o extranjero que pongan en riesgo o atenten contra la seguridad del Estado. Es decir, usar los medios que consideren necesarios para esos propósitos. Planear, coordinar y ejecutar las actividades de recolección de información a través de fuentes humanas, medios técnicos, medios abiertos u operaciones específicas. La Dirección de Contrainteligencia de la DNI podrá recurrir a recursos tecnológicos ante eventuales requerimientos del presidente. Os lo demande. Proponer, desarrollar e implementar estrategias y soluciones tecnológicas de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de la organización, así como atender requerimientos del presidente de la República y el alto gobierno en materia cibernética, de acuerdo a la competencia de la entidad. Entre otros cambios, desaparece la Dirección de Asuntos Internos. Esa dependencia también quedará bajo responsabilidad de la Dirección de Contrainteligencia. Esta transición. Otro decreto también del pasado 23 de agosto, el 1078, indica las razones de la transformación. Dar cumplimiento a las normas que regulan el control disciplinario, las tecnologías, las comunicaciones, la capacitación de servidores y los centros de protección de datos. Noticias 1 conoció que también hubo modificaciones en la planta de personal. Salieron 54 conductores y la entidad tendrá ahora un subdirector de inteligencia, un jefe de oficina, 5 gestores de inteligencia junior y 4 gestores de inteligencia máster. Uno de los partícipes en la red de corrupción de la EPS Café Salud también está siendo procesado por la Fiscalía por su papel en una operación que consistía en administrar medicamentos y recuperar sus empaques para llenarlos con medicamentos falsos. Su especialidad eran los pacientes de cáncer. Las horas en libertad del exrepresentante de las IPS, Centro de Investigaciones Oncológicas Clínicas San Diego y Clínica San Francisco de Asís, Luis Enrique Flores Fontalvo, estarían contadas. La Fiscalía pedirá su orden de captura por comercializar medicamentos falsos destinados a pacientes con cáncer. Usted allí estaba suministrando, distribuyendo, comercializando unas marcas de unos medicamentos
que habían sido manipulados en sus empaques. Según la Fiscalía, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 5 de julio de 2023, Flores Fontalvo hizo parte de una organización delictiva conformada por 15 personas que se encargaban de traer en buses desde Barranquilla a Bogotá medicamentos para tratar el cáncer y modificarlos. No ha sido conservado en cadena de frío. Ese medicamento pues ya no va a tener esas condiciones de almacenamiento, han alterado el medicamento por su naturaleza. Esta organización cambió la fecha de vencimiento y fabricación de los medicamentos, poniendo en riesgo la salud y vida de los pacientes. Se encontraron medicamentos que les habían alargado por 2 años más la vida útil del producto. Según la Fiscalía, Flores Fontalvo recibía los medicamentos alterados y los entregaba en sus clínicas, y los medicamentos originales los entregaba a Luis Andrés Ramírez Villegas, quien se dedicaba al tráfico de medicamentos vencidos para tratar el cáncer, VIH, artritis y enfermedades huérfanas. Usted está sacando medicamentos del Sistema General de Seguridad Social y Salud, desabasteciendo el sistema para entregárselos a terceros y que los puedan comercializar. Ante estos hechos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de concierto para delinquir y enajenación ilegal de medicamentos. Él está haciendo una utilización fraudulenta de unas marcas que están en cabeza de unos laboratorios farmacéuticos que cuentan con unos registros ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, alegando no entender el proceso, Flores Fontalvo busca tumbar la acusación, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de definir si deja en firme o no este nuevo proceso. Flores Fontalvo también está relacionado con la corrupción en la desaparecida Café Salud EPS por entregar dinero a su entonces presidente Guillermo Grosso para que le fuera asignada la prestación de servicios de atención ambulatoria, urgencias, hospitalización y cuidados paliativos para el tratamiento de pacientes con cáncer en Bogotá, Santander, Boyacá y Cundinamarca. Oficiales y soldados del Gaula del Tolima confesaron ante la Jurisdicción Especial de Paz la forma en la que planearon y ejecutaron el asesinato de los ocupantes de un camión para poder responder por las cuotas de sangre que entonces les reclamaba el gobierno. Queremos saber por qué no escucharon las súplicas que no los mataran. Durante 3 días, familiares de las 5 personas que fueron ejecutadas de rodillas en diciembre de 2006 en el corregimiento del Totumo, zona rural de Ibagué, Tolima, pidieron respuestas a los responsables de esta masacre durante la audiencia de seguimiento de la JEP sobre este caso. Si sus misiones eran cuidar a las personas colombianas, ¿por qué hicieron lo contrario? ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes eran los altos mandos? La justicia determinó 5 años después del asesinato de personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, según el Gaula Tolima, integrantes de una red de extorsionistas, lo que determinó en 2011 condenas de entre 20 y 25 años de prisión a los responsables. Y yo como parte de la inteligencia, entonces redacto nuevamente el informe para maquillarlo de tal manera que quedara como que eran personas de una organización al margen de la ley, y de hecho hasta anexar un panfleto para determinar que ellos eran de un grupo emergente. La Jurisdicción Especial asumió el caso. Estas personas no eran lo que decía supuestamente el informante que eran. Durante la audiencia, los militares narraron el momento en que ocurrieron los hechos. Rubén Fernando Sánchez Morales, él fue asesinado por el soldado Acevedo. Dorán Cenciso Molina, ya se aclaró que el soldado Barreto fue el que le disparó. Hoy podemos decir que pues los asesinamos a sangre fría. Me quedé mirándolos ahí, porque no me bajé. Porque dije, los van a capturar, los van a echar acá. Entonces yo me quedo ahí. Cuando eso, vi que a la parte de arriba bajó un señor. Y me perdona la gestión que voy a hacer. Le hizo al teniente así. En el desarrollo de la diligencia hubo momentos de tensión entre las víctimas y los comparecientes. Yo a los rocizos no me arrimé, a ninguno. No alteré la escena, absolutamente nada. No, puede haber sido la persona que yo impacté, claro. Por la descripción que usted hace, puede haber sido, sí. Pero en ningún momento, en ningún momento, la JEP evaluará todos los elementos dichos durante la audiencia por parte de los comparecientes y en su análisis resolverá su situación. Una actuación de la Procuraduría de Margarita Cabello detuvo en seco la imputación a alias El Bendecido, un presunto contrabandista que actuaría en todo el país con el amparo del hasta diciembre pasado director de la Policía Fiscal y Aduanera.
Esta semana fue suspendida la audiencia de acusación contra Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, el coronel Alexander Galeano, el mayor Mario Sarmiento y José Lí Alzate, imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por hacer parte de una organización criminal dedicada al contrabando. Mi nombre es Ricardo Orozco Baeza. La suspensión se dio luego de que los abogados de la defensa y la procuradora del caso, Olga Patricia Chávez, aseguraran que este juzgado en Bogotá no era el competente para llevar el caso, pues los hechos ocurrieron en Cartagena. El proceso debería ser remitido a dicha corporación, es decir, a los jueces penales del circuito especializado de esta ciudad, ya que ellos son los competentes para conocer de los mismos y no los jueces penales del circuito ordinario. El juez ratificó su competencia en el caso, pero anunció que haría una consulta ante la Corte Suprema de Justicia para que sea esta la que defina a quién le corresponde continuar con la acusación. El despacho remitirá las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que, mediante decisión de plano, como informa el Código de Procedimiento Penal, resuelva definitivamente cuál es el juez competente para tramitar este asunto. Este caso hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía a una organización criminal dedicada al contrabando, aparentemente liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, Francisco Solano, alias Pacho, Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, el coronel Alexander Galeano y el mayor Mario Andrés Sarmiento. Mario Andrés Sarmiento Rojas. Sarmiento se desempeñó como ayudante del actual general Heinar Giovanni Puentes, investigado por la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema por su presunta participación en la organización criminal liderada por alias Papa Pitufo. Hoy, el general Puentes fue relevado de su cargo y enviado a vacaciones. En la comodidad. Noticias 1 pudo establecer que el coronel Rafael Restrepo Londoño, retirado de la policía en 2017, también está en la mira del ente acusador por su presunta participación en el contrabando de cigarrillos en Cartagena. El coronel es hermano del general retirado Ricardo Restrepo Londoño, quien se retiró con honores en 2016 como subdirector general de la policía. La libertad de empresa dice que cualquier persona, incluyendo al rector de la Universidad Distrital, puede crear empresa, pero esta produce una relación entre los asociados y ellos no pueden contratar con la universidad, pero lo hicieron. Camilo Galán. María Fernanda, el sindicato de la Universidad de Bogotá denunció que el rector no solo contrató a sus socios, sino que los promovió a cargos directivos y desde estos, uno de ellos benefició a su esposa con puntos salariales. La Procuraduría General abrió investigación al rector de la Universidad Distrital, Giovanni Mauricio Tarazona Bermúdez, por la contratación de dos de sus socios de la empresa Kaizen PVT Limitada. Por posible conflicto de intereses y haber vinculado a la Universidad Distrital personas con las cuales era socio. La sociedad continuaba existiendo jurídicamente, al igual que las obligaciones al momento de contratar a sus accionistas en el centro educativo. Violan todo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que está expreso en el Código Penal, que está expreso en el Estatuto Único Disciplinario, y generan pues en estas violaciones. Uno de sus socios y colega en la universidad es Carlos Alberto Tuta Pinzón. Él fue contratado el 26 de abril del 2022 por prestación de servicios en plenas funciones del rector Giovanni Tarazona para después ascenderlo. Cuando hicieron el contrato de prestación de servicios del señor Carlos Tuta, ¿sí?, él no opone una resistencia, sino deja que le hagan el contrato y posterior lo nombra tesorero de la universidad. O sea, no contento ya con un contrato de prestación de servicio, le genera una mejora laboral nombrándolo en la planta de servidores públicos de la Universidad Distrital. Javier Parra Peña, el otro socio del rector, fue nombrado decano de la Facultad de Tecnología el 16 de enero del 2023. Se le genera una comisión administrativa nombrándolo como jefe de la oficina de docencia y después como decano de la Facultad Tecnológica. Ya como decano, Parra Peña también hizo parte del comité para la asignación de puntos, los que miden el salario de los docentes, y presuntamente procuró puntos sin declararse impedido que fueron sumados a la esposa de su socio, el rector Giovanni Tarazona, la profesora Luz Andrea Rodríguez. Para colmo de males, el cerrar de la cereza, que es otorgar o inicio para otorgar puntos a la señora cónyuge del señor rector.
Y eso fue lo primero que se denunció. Yo celebro que la Procuraduría General pues haya iniciado esta investigación y esperamos lo más pronto posible estos resultados. La Universidad Distrital ya venía siendo investigada por sueldos a docentes que superan los topes salariales. Cada colombiano consume al año 1.988 metros cúbicos de agua, lo que significa más de 2.5 veces los 738 metros que son el promedio mundial. Como quien dice, somos una potencia en agua y en derroche. La COP16 en Cali será la oportunidad de Colombia para hacer un llamado mundial a mejorar la relación con el agua. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Colombia es uno de los países que más consume agua en el mundo. De acuerdo con el organismo internacional, Colombia lidera el ranking de extracción de agua con un consumo de 1.988 metros cúbicos anuales per cápita, mientras que el promedio es de 738. El agua es un bien común y debe primar el interés general sobre el interés particular. Es un bien que debe ser gestionado con la colaboración de todos. Un estudio de las Naciones Unidas advierte que el consumo excesivo de agua, la degradación de los recursos naturales y el impacto del cambio climático amenazan con reducir el suministro del recurso para 2050. El territorio ya está ordenado. Lo que debemos es entender ese orden para adaptar nuestras acciones y actividades para integrarnos a los ciclos. Reducir nuestro tiempo en la ducha y cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes son parte del camino hacia la paz con la naturaleza. La revista US News and World Report no nos incluyó en la lista de mejores países, pero sí en la de los más sexys, lo que indican los indicadores. La revista US News and World Report publicó su índice Best Countries, es decir, los mejores países, analizando 23 factores en 87 países. A Colombia le dio el puesto 60 en la clasificación general, pero nos considera el 52º más amigable, el 39º más divertido, el 26º con mejor clima y el 11º más sexy. Esto indica que otra vez nuestra belleza sacó la cara por Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. El formulario de hoja de vida que venden en las papelerías no es suficiente para mostrarle a un empleador lo que usted podría dar en el cargo para el que él está buscando candidatos. La búsqueda de trabajo puede ser un proceso desafiante, por ello es importante revisar y ajustar su enfoque, ya sea actualizando su hoja de vida, mejorando sus habilidades o ampliando su red de contactos. Encontrar el empleo adecuado a sus necesidades le tomará tiempo, por lo que en este caso la perseverancia es importante. Elaborar una hoja de vida atractiva que destaque sus destrezas le ayudará a su empleador a conocerlo mejor. Una hoja de vida muy optimizada, es decir, meternos a las publicaciones de los cargos que aplican para nuestros perfiles y detectar cuáles son las palabras que están escribiendo las empresas. Ponerlas en nuestra hoja de vida y enfocarnos en tener textos. Una hoja de vida de 2 páginas está bien. Acudir a sus contactos en medio de la búsqueda de empleo también funciona. Buscar empleo es el momento perfecto para hacer llamadas, escribirle a las personas, ponernos en contacto con esos perfiles, esos contactos que hemos hecho en nuestra carrera laboral. Participar en talleres que aporten a mejorar sus habilidades laborales y su desarrollo personal puede ayudarle a mejorar su perfil. Manténgase informado sobre las actualizaciones y tendencias relacionadas con su profesión. En medio de los apagones de esta semana en Caracas, se vivió una tragedia similar a la que en la dictadura argentina se llamó la Noche de los Lápices. Aprovechando las tinieblas, las fuerzas oscuras del régimen de Maduro pasaron por las casas de estudiantes de colegio que habían protestado para desaparecerlos. El pasado viernes 30 de agosto, un apagón masivo dejó sin electricidad a más del 80% del país. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, responsabilizó a la oposición. Este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista que adelantan. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han llamado a una intervención extranjera contra los venezolanos. Lo que llama la atención es que hace un mes un video viralizado en redes sociales mostró la entrada de generadores eléctricos al Palacio de Miraflores, lo que muchos ciudadanos interpretaron como una preparación del gobierno ante posibles apagones. Carguen todo, carguen todo. El ingeniero
ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas eléctricos, ha señalado fallos en las plantas que empeoran la situación. Aguilar asegura que estos problemas se deben a años de mala gestión y mantenimiento. Según él, el reciente apagón muestra que el sistema eléctrico está perdiendo capacidad de control en horas de alta demanda, desestimando la tesis de un sabotaje. No me sorprende el tema del apagón en Venezuela, por cuanto en Venezuela nosotros hemos venido padeciendo, de la falta de mantenimiento en cuanto a nuestras instalaciones eléctricas. En medio de la oscuridad surgieron denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Durante el apagón, varios jóvenes prisioneros fueron trasladados a destinos desconocidos, lo que ha generado angustia entre sus familias. ¡Ellos son inocentes! Las denuncias se acumulan en un país sumido en una profunda crisis eléctrica. Se estima que más de 114 menores han sido detenidos durante las protestas postelectorales, enfrentando acusaciones de terrorismo que podrían llevar a condenas de hasta 30 años. La ONU y varias ONG exigen su liberación para proteger sus derechos en medio de esta crisis. La inteligencia artificial multiplicó las posibilidades de ataques cibernéticos, pero así como esta puede crear malware atacante para un computador, también puede servir de guardián para ataques, incluso de inteligencia artificial. La ciberseguridad es una herramienta que se usa para proteger la información de particulares y empresas. Tan solo en Colombia se detectaron 12.000 millones de ataques cibernéticos en 2023, cifras brindadas por FortiGuard Labs a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Muchos de estos ataques son impulsados por medio de inteligencia artificial. Hoy en día existen ya herramientas de inteligencia artificial, así como las que muchos conocemos, como ChatGPT, etcétera. Existen algunas herramientas de inteligencia artificial para generación de herramientas de ataque. Así como la inteligencia artificial es usada para facilitar procesos, muchos ataques cibernéticos también son alimentados con IA. Los sitios que más corren riesgo son las páginas web, personas y empresas, que con tan solo 3 ataques generados y replicados con la IA pueden ser tumbados. Simplemente buscar videos de cómo hacer ataques y salen cientos de videos, o cosas mucho más avanzadas o más complejas como irse a páginas de desarrollo, usar motores de inteligencia artificial. Para enfrentar estos retos de ciberseguridad, la inteligencia artificial también puede usarse para proteger al usuario. Sin embargo, se recomienda tener presente consejos básicos como el cambio de claves de manera frecuente. Francia, la cuna de la democracia, hoy está sin gobierno. El presidente de centro-centro no tiene suficiente apoyo en el Congreso y busca una coalición casi imposible sin la extrema izquierda que le ganó las elecciones, ni la de ultraderecha que quedó de tercera. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular fue el partido que más votos obtuvo en las elecciones generales de Francia, seguido por la agrupación nacional de Jean-Marie Le Pen, pero el presidente Emmanuel Macron espera conformar un gobierno sin ninguno de los dos. Par le vote. La figura del primer ministro en Francia cobra relevancia cuando el presidente no tiene mayorías en el Parlamento. Esta es la situación actual del país europeo, en la que el Nuevo Frente Popular tiene 182 diputados, el macronismo 168 y Agrupación Nacional 126. Emmanuel Macron perdió su mayoría en el Parlamento, el gobierno que tenía renunció, entonces es un gobierno que sigue en pie solamente para gestionar los asuntos corrientes mientras se nombre otro gobierno. Al tener el mayor número de representantes en el Parlamento, el Nuevo Frente Popular reclama que el primer ministro debería ser de la coalición. Sin embargo, esta semana Macron descartó la propuesta argumentando que no tendrían los 289 escaños para hacer mayoría. El problema es que ningún bloque puede gobernar solo, porque el peligro es que si se nombra un gobierno con base a un solo bloque, pues los dos otros bloques se coaliguen para derrocar este gobierno finalmente. Macron convocó a nuevas reuniones con los líderes de los partidos políticos ganadores de las elecciones para discutir el nombramiento de un nuevo primer ministro, pero excluyó a la líder de extrema derecha Marine Le Pen y a Jean-Louis Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, que hace parte del Nuevo Frente Popular. Y la idea entonces de Macron es tratar de excluir a Mélenchon y de lograr armar una coalición con partidos más moderados, particularmente el tradicional Partido Socialista. Francia Insumisa convocó a manifestaciones contra el gobierno de Macron el próximo 7 de septiembre, mientras que los socialistas se debaten si se alían con el presidente o se mantienen en la coalición.